Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy día vamos a partir conversando sobre bioética y los grandes desafíos que plantea el siglo XXI en esta materia. Para eso tendremos una gran experta en bioética, la doctora Sofía Salas, quien también es profesora titular e investigadora en la materia en la Universidad del Desarrollo. Y luego continuaremos hablando de economía, crecimiento y un balance de la gestión del ministro Mario Marcel, renunciado esta semana al gobierno. Y para ello tendremos a Guillermo Larraín, académico, destacado economista y, por supuesto, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Parte entonces Influyentes. Sofía, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Paula. Muy contenta de estar aquí en este espacio tan importante. Muchas gracias, Sofía. Como decía en la introducción, la bioética hoy día, bueno, siempre ha sido una materia, digamos, muy compleja, pero el siglo XXI tiene adelantos tecnológicos, ¿no? Adelantos en la materia que a veces producen un descalce entre la reflexión ética y la política pública y el avance de esos mismos cambios. ¿Cómo ves tú este desacople que hay entre la velocidad de los cambios y lo que permite la tecnología y la reflexión sobre lo humano y lo ético? Yo diría que siempre estamos al debe, porque como tú bien dices, los avances tecnológicos son tan vertiginosos que uno requiere un tiempo de calma para la reflexión y la deliberación en bioética, y eso no siempre lo tenemos. Y por lo tanto yo creo que es muy importante estar como con las antenas paradas de qué es lo que se está descubriendo, qué se está investigando y de qué manera eso nos interpela a nosotros para después tomar posiciones. Exactamente, y además los países van legislando sobre materias que antes a lo mejor eran tabú o no se tocaban, ¿no? Se va avanzando, la sociedad va discutiendo, además sociedades que son cada vez más laicas, ¿no? Y que por lo tanto van poniéndose a tono con los tiempos. Partamos por un tema que está hoy día en un debate legislativo con suma urgencia, la ley de eutanasia en Chile. ¿Cómo evalúas tú, Sofía, desde el punto de vista de tu área, por supuesto, esta ley que se está tramitando, que ya lleva varios años, ¿no? En una legislación que lleva varios años, donde por lo demás hay muchos países que han legislado respecto de la eutanasia y donde además los últimos estudios del CEP, por ejemplo, estoy recordando que dan una alta adhesión de la gente a la idea de legislar sobre la eutanasia? Yo diría, en primer lugar, no son tantos los países que tienen una ley de eutanasia. Son relativamente pocos si lo comparamos con ley de aborto, por ejemplo. Segundo, la Asociación Médica Mundial sigue manteniendo que la eutanasia está fuera de la práctica de la medicina. Y tercero, la mayoría de la gente, al menos en Chile, está de acuerdo con que exista un proyecto de ley de eutanasia. Quizás no pensando, sí, yo la voy a ocupar, pero saber la tranquilidad que llegado el momento, cuando el sufrimiento es intolerable, imposible de ser resuelto con los avances de la medicina, voy a tener la posibilidad de una muerte en paz. Y lo que sí, tal como tú dices, un proyecto que el 2021 fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora pasó a trámite legislativo en el Senado con suma urgencia. Y la suma urgencia yo la encuentro compleja. ¿Por qué? Porque acelera los plazos. Porque acelera demasiado los plazos en un contexto en que la ciudadanía, ¿qué mensaje recibe? Tenemos listas de espera que no hay cómo resolverlas. Temas en oncología, que cada vez hay más demora en acceder a diagnóstico y tratamiento oportuno. Entonces la ciudadanía va a decir, me ponen ley de eutanasia porque no pueden resolver mis otras necesidades. Y ese mensaje yo lo encuentro muy complejo. Ahora, Sofía, si vamos a la coyuntura, que además es una coyuntura de un año, política, digamos, un año de elecciones, siempre eso por supuesto altera los tiempos legislativos, pero si pensamos que es un proyecto presentado ya en el año 21, por ejemplo, el Partido Liberal es una de las banderas que ha levantado, ¿no? Como parte de la libertad del ser humano de decidir cuando ya vivir se hace intolerable, sea porque es una enfermedad que no tiene curación y que está produciendo mucho dolor, o porque las perspectivas de deterioro dan mucho miedo, ¿no? También pensar que se puede llegar a un nivel de deterioro causando mucho daño a la propia familia. Y la pregunta entonces, si esa decisión le corresponde al individuo o al Estado, ¿no? Y la
lo que está respondiendo este proyecto de ley es el individuo debiera tener la posibilidad de tomar esa decisión y no que el Estado lo fuerce a vivir en una condición de dolor insoportable o de una manera en que no quisiera seguir viviendo. Desde esa perspectiva, ¿cómo crees tú que se debe enfocar el debate legislativo que viene? Esto ya tiene su urgencia, hay que verlo de esa manera para que no se contamine con factores, digamos, que pueden ser coyunturales. A ver, yo primero creo que es fundamental que todos tengan claro que la eutanasia debe siempre ser considerada como algo personalísimo de una persona en plena capacidad para tomar decisiones y no impuestas desde afuera o por restricciones económicas, porque fuimos incapaces como Estado de darte los cuidados paliativos que tú mereces, entonces te ofrezco esto otro. La eutanasia, más que la decisión individual, porque eso yo creo que nadie lo discute, es que significa que los agentes sanitarios que dependen del Estado van a estar facultados a terminar con la vida de una persona, bajo circunstancias excepcionalísimas, ¿ya? Y yo creo que el proyecto de ley, yo he seguido el trámite legislativo a lo largo de estos años y da en general suficientes garantías de que hay una comisión que va a revisar las solicitudes, hay requisitos de que varios médicos certifiquen que realmente es una enfermedad incurable o que no tiene posibilidad de terapia, que la persona tiene la capacidad de decidir, etcétera, etcétera. Se restringe a solo mayores de edad. Se evita lo que se ha llamado el turismo, por lo tanto tienen que ser residentes en Chile o chilenos, de tal modo de evitar que venga gente de otros países a solicitar la práctica de la eutanasia. Que verdad que es lo que pasa en Suiza, por ejemplo, Suiza, ¿no? exacto. Que van, es conocido como un país que legisló hace ya bastante tiempo sobre la eutanasia. Hay personas que van a Suiza justamente porque no lo pueden hacer en su país. Sí. Entonces yo diría, debiese requerir en esta etapa final la pausa suficiente para que el proyecto de ley salga lo mejor posible. Y eso incluye también el tema de la objeción de conciencia. Porque si bien nosotros hicimos como Colegio Médico una encuesta el 2019, la mayoría aprueba de que haya ley de eutanasia, pero esa baja 20 puntos porcentuales si se le pregunta, ¿pero estás tú dispuesto a hacerla? Ya. Y tendría que ser una objeción de conciencia a tu juicio institucional o personal, que es el mismo debate que hubo con el aborto en tres causales, ¿no? Yo diría como la conciencia, como conciencia reflexiva, es propia de los individuos, ¿ya? Por lo tanto, objeción de conciencia es personal. Pero a mí me parece que las instituciones privadas que tienen un ideario declarado en su misión y visión pueden abstenerse de realizar los procedimientos eutanásicos en este caso, en la medida que informen adecuadamente, que deriven oportunamente, que no oculten información y que no se vayan en contra de alguien que la está solicitando. Claro, exactamente, que no pongan obstáculos. Que no pongan obstáculos, exacto. Ya. Ahora, tú decías muchas cosas, Sofía, que son importantes. La ley como está te parece que da garantía y lo importante es que, digamos, el trámite legislativo se cumpla con un buen discernimiento de lo que puede faltar. Ahora, desde las personas que están en contra de la eutanasia, plantean criterios que no necesariamente tienen que ver con lo que hemos hablado, sí, con razones religiosas, ¿no? Como por ejemplo, personas que dicen desde la religión católica, la vida es desde el inicio hasta el final, tiene que ser una muerte natural. Digamos, ahí hay personas que no están de acuerdo con el hecho de que una persona pueda tomar la decisión cuando la vida se hace intolerable. O sea, hay por un lado objeciones religiosas, pero también hay muchos que sin ser religiosos dicen, bajo ninguna circunstancia un ser humano debe tener el poder de matar a otro, aun cuando le sea solicitado. Claro, como una premisa básica. Sí, de que no nos matamos unos a otros. Claro. Ahora, este es un caso, como dices tú, son casos muy documentados, tienen que ser, y además muy extremos, ¿no? Es la pregunta, y por eso uno ha visto tantos testimonios de personas que dicen, yo estoy viviendo una situación intolerable, no quiero seguir viviendo, es inhumano que me obliguen a seguir así. Y la otra discusión que se da en relación a esto, hay algunos que se oponen a la eutanasia diciendo es que si hubiesen cuidados paliativos de excelencia, nadie querría la eutanasia, pero eso no es así. Incluso con los mejores cuidados paliativos, esa sensación íntima, personal,
de degradación de lo que tú fuiste frente a la enfermedad terminal, hay personas que dicen yo no lo tolero, no lo quiero para mí y tampoco quiero esa carga para mi familia. Prefiero irme en el momento preciso, rodeado por quienes me quieren, acompañado y no en la degradación de la enfermedad terminal. Y esa es una decisión, a mi juicio, muy personal. Y que debiera, a tu juicio, también ser posible legalmente de tomar, ¿no? Lo que pasa es que yo soy muy a favor de la eutanasia, ¿ya? Pero yo respeto profundamente a esa persona que quiere aferrarse hasta el último instante de su vida biológica sin que nada se le interponga, porque también uno ha visto en casos en el extranjero que hay personas que son forzadas prácticamente a solicitar la eutanasia porque le dicen no te podemos financiar cuidados paliativos, pero la eutanasia sí que te la financiamos. En Canadá ha habido, yo creo que una premura y un poco desregulado, pero en Holanda, en Bélgica, a mí me parece que no, que se lleva a cabo de manera adecuada. Siempre van a haber los casos extremos que se te salieron de la norma en cualquier circunstancia, pero no es la regla. Sí. Además, bueno, esta ley que, digamos, como conversamos, uno de los temas filosóficos importantes de discutir, ¿no? Sobre el individuo y su capacidad de tomar estas decisiones más importantes hoy día con la prolongación de la vida, ¿no? Hacia más de 90 años, bueno, se está ya pensando que las generaciones nuevas van a vivir más de 100 años, y la pregunta entonces es por la calidad de vida, de esa extensión de la vida que se está logrando también por avances médicos, ¿no? Pero que a veces no se condicen con esa prolongación en la calidad de vida, ¿no? ¿Qué piensas tú, cómo se puede iluminar ese debate desde el punto de vista de la bioética en cuanto a no prolongar la vida de una manera que pueda significar ir perdiendo o ir degradando en el fondo esa misma vida? Yo creo que ahí hay varias tensiones. Por un lado está el equipo de salud que no quiere, entre comillas, perder a su paciente y hace todo lo posible para seguir manteniéndolo con vida. Muchas veces la familia dice, pero no lo desconecte, yo espero en un milagro, quiero que mi papá, mi mamá siga viviendo, y nos olvidamos realmente del centro que debe ser esa persona enferma que probablemente considera que ya ha vivido lo suficiente. Y la medicina, con todo lo bien que ha hecho, no nos hemos reflexionado tanto de todo este impacto en prolongar la vida biológica. Al final termina pasando un poco la cuenta, porque si ya le pusiste la terapia A, agreguemos la B, la C, la D, etc. Y yo creo que ahora hay más conciencia en que es perfectamente legítimo suspender medidas de soporte vital. Se puede desconectar a alguien de ventilador mecánico y eso no es eutanasia. Y también reconocerle a la persona el derecho que tiene de decir hasta acá no más llego. No me sigan dando más terapias, más diálisis, etcétera, sáquenmelo. Y eso es un derecho que tiene la persona y que puede ejercerlo. No tendríamos por qué oponernos. Ahora, Sofía, pensando en esto, las personas debieran manifestar su voluntad previamente que pase algo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya si alguien está conectado a una máquina, está entubado, o si ya está en una enfermedad gravísima en que ya no puede expresar su voluntad, ¿cómo la familia va a saber o cómo el médico va a decir en realidad esta es la voluntad de la persona, ¿no? Ahora hay dentro de la ley de cuidados paliativos está incluido también el tema de las voluntades anticipadas. La mayoría de los centros hospitalarios y las clínicas tienen un documento que la persona puede expresar cuando está competente. Estos son mis límites. Por favor, si yo hago en el contexto de mi enfermedad un paro cardíaco, no me reanimen, no me conecten al ventilador. Y ese es un documento que queda en la ficha clínica y una copia queda con la persona o la familia. Pero más allá del documento, yo creo que lo importante es que nosotros nos atrevamos a hablarlo en familia. Exactamente, porque es un tema bastante tabú, hablar de la muerte o cómo uno quisiera morir, ¿no? Y yo creo que es fundamental desde planificar el cuidado de fin de vida hasta yo quiero tener una misa o no. Quiero que me canten determinadas canciones. Entonces yo creo que debiéramos incorporar el tema del cuidado de fin de vida como parte de lo cotidiano en nuestras conversaciones, sobre todo al interior de la familia. Y no solo cuando ya estamos
en un contexto de una enfermedad terminal sin posibilidad de comunicarnos. Sí. Bueno, otro tema que está también en la agenda legislativa y que se ha tratado de legislar pero no se ha logrado son las técnicas de reproducción médicamente asistida, ¿no? Técnicas de fertilización asistida. Se ha tratado de hacer leyes, se intentó en el gobierno del expresidente Piñera, el doctor Fernando Segers elaboró, ¿no? Trabajó mucho en un proyecto, pero finalmente no vio la luz. Y hoy día se realizan esas prácticas de, obviamente, fertilización médicamente asistida, pero mucho no está regulado, hay como un vacío legal y se está intentando ahora, liderado por la senadora Paulina Núñez y otras senadoras más, sacar finalmente una ley. Esto también plantea muchas otras debates éticos, ¿no? que son importantes de analizar. Desde esa perspectiva, ¿qué crees tú que es importante que se aborde en esa legislación de manera de que vayamos como cerrando los debates o las cosas que han quedado ambiguas o sin resolver? Bueno, de hecho yo pertenezco al pequeño grupo de trabajo con Fernando Segers que presentamos este año el proyecto de ley de reproducción asistida con la esperanza que logre ser tramitado en algún momento en el Congreso. Por un lado, uno requiere financiamiento público. Ahora aproximadamente 25% de todas las fertilizaciones asistidas cuentan con financiamiento por FONASA y el resto es gasto de bolsillo. Claro, y hay muchas parejas que no pueden simplemente pagarlo. Que no pueden. Lo segundo que es importante, porque siempre está la discusión, los embriones que quedan, ¿a quién le pertenecen? Y en general hay consenso, si uno mira la legislación corporada, que es de las dos personas que contribuyeron a formar esos embriones. O sea, yo me peleé con mi pareja, yo no puedo ir a buscarlo a la clínica porque yo quiero ser mamá y lo dejo fuera o viceversa. Entonces, el destino de los embriones criopreservados es un tema que debiera estar en la legislación. Tercero, cada vez más, y sobre todo en la medida que se ha postergado el comienzo de la fecundidad en las mujeres, los ovocitos ya no sirven como cuando se tiene 20 años y por lo tanto se requieren ovocitos donados. Y en ocasiones también semen. Entonces, también hay otra ventanita de preocupación regulatoria, es bajo qué condiciones se van a entregar estos gametos para que lo usen otras parejas. ¿Va a ser pago? ¿Va a ser una compensación? Claro, y hay detractores completos de la maternidad subrogada. Pero ese es otro tema, ya sí, no es la donación del gameto, sino en que el fondo el embarazo, ¿no? La gestación subrogada, sí, que ha sido un tema que está actualmente en discusión en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, con varias voces en contra y otras, entre las que me cuento, que defendemos la subrogación en un contexto bien específico, o sea, no de la mujer que no quiere embarazarse para no arruinarse la figura o porque tiene un contrato laboral, sino que, por ejemplo, porque no tiene útero o porque la gestación implica tanto riesgo para su salud o para la salud del feto que no se podría permitir que se embarace. Y yo soy partidaria de la gestación subrogada altruista, bien regulada, bien contenida, como excepcional dentro de todo el conjunto de técnicas de reproducción asistida. Claro, porque si no hay mujeres o familias que simplemente no pueden, si no es a través de la gestación subrogada de ser padres o un madres. ejemplo es familias homoparentales, en las cuales por lo menos uno de ellos quiere tener vínculo genético con esa criatura. El deseo, porque aquí siempre dice, bueno, ¿por qué no se adopta? Y la verdad es que cuando uno entrevista a personas que quieren ser madre o padre, la gran mayoría quiere proyectarse en ese hijo, no solo el amor de pareja, sino que algo mío que yo transmito con mis genes. Y ese es un deseo atávico, por así decirlo, muy poderoso. Y no siempre se logra, y ahí viene la donación de gametos, pero al menos uno de los miembros de la pareja sí puede ser padre o madre genéticamente relacionado. Ya, o sea, esa sería una manera en que esto quedara regulado y fuera permitido, porque si no, desde luego, como dices tú, las parejas del mismo sexo no podrían tener hijos. Exacto, o tienen que recurrir a subrogación en el extranjero. Y ahí hay otro tema que yo creo que es importante en un futuro proyecto de ley,
si se es madre o padre con donación de gametos o mediante gestación subrogada, esos niños el derecho que tienen de saber sus orígenes. Y eso también debe estar protegido en la ley, porque antiguamente era anonimato, era tabú. Los niños muchas veces no sabían que habían sido gestados mediante técnica de fecundación in vitro, pero siempre estaba la tía, la vecina, que abría esto y explotaba una bomba. Ahora la mirada es, al igual que ocurre con la adopción, desde muy pequeños se les cuenta sus orígenes. Claro. Por último, porque se nos está acabando el tiempo, sí, Sofía, la verdad es que son muchos los temas y muy importantes cada uno, pero también se está discutiendo en el Congreso los tratamientos para menores de edad que se definen como trans, ¿no? ¿Qué pasa con esos tratamientos? Y hay quienes quisieran que se prohibiera por ley los tratamientos de bloqueo hormonal para menores de edad, cosa que ha pasado en varios estados de Estados Unidos que lo han prohibido allí. Por otro lado, está las familias de ellos, que muchos sí quisieran que eso pudiera pasar, y menores de edad también que lo requieren, sobre todo cuando están en la edad de la pubertad. ¿Cuáles serían los criterios importantes para debatir esto sin caer en ideología o en polarizaciones, que la verdad es que no contribuyen a un debate que sirva el bien superior de niños y niñas, ¿no? Bueno, es muy importante porque incluso hay un grupo de parlamentarios que quisieron suspender el programa de apoyo de identidad de género por completo. Y el primer nivel es un apoyo psicosocial al niño o niña que tiene problemas con su identidad de género y a sus familias. Y ese, a mí me tocó que fui invitada por una mesa que participaba en el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el de Educación, con varios grupos de expertos para tener un consenso para responder a esta solicitud de los parlamentarios. Y nos juntamos muchas sesiones. Y las familias y los niños con problemas de identidad de género requieren apoyo integral, que sería tremendamente perjudicial que decidiera suspenderse. Entonces, ese es el primer nivel. Después está el tema de los niños en la etapa puberal, que en ocasiones, pero muy seleccionadas, pudieran requerir un bloqueador de pubertad, de tal modo de retrasar el inicio de los caracteres o el pleno desarrollo de los caracteres sexuales propios de su sexo asignado al nacer, para dar más espacio de reflexión, de contención, de realmente que pueda ver si soy o no soy. Eso ha sido muy resistido, yo creo por temores no fundados en la evidencia, porque bloqueadores de la pubertad se dan muchísimo a niñas, sobre todo mujeres que tienen pubertad precoz o un poco más adelantada. Hay varias experiencias clínicas. Distinto es, que es más complejo, es dar hormonas cruzadas. O sea, yo nací mujer y me dan hormonas masculinas. Yo creo que eso debe ser más tardíamente, de tal modo que tenga más capacidad para consentir. Y yo de frentón dejaría de todas maneras para mayores de 18 años, e idealmente 20, 21 más, la cirugía, porque los cambios quirúrgicos en general son irreversibles. Y es la misma mirada que tengo con la cirugía estética, no la reparadora, sino que la estética. Yo no aconsejaría que a una chica de 15 años le operen la nariz, sino que dejemos que se desarrolle por completo y que pueda tomar sus decisiones sin la influencia de sus padres o madres. Exactamente, que no haga nada que no pueda ser reversible después. Exacto. Sofía Salas, muchas gracias por esta conversación. Encantada por este espacio de conversación. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Guillermo Larraín, espérennos.
Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, el economista y profesor de la FEN, Guillermo Larraín. Muy bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gusto estar acá. Partamos por la noticia de la semana, que es la renuncia del ministro Mario Marcel a la cartera de Hacienda. Haciendo una mirada general, panorámica de su gestión, ¿cómo la valorarías tú? Porque si bien Mario Marcel entró con gran prestigio, como banquero central, tuvo un rol muy destacado, sí, todo el mundo lo valoraba, pero como ministro le llegaron bastantes críticas desde la oposición. Yo creo que cuando uno haga el balance, si miramos su gestión, no la próxima semana, pero sí los próximos meses y años, creo que va a ser valorada su gestión. Por ejemplo, cuando uno estuve justo preparando, antes de venir para acá, estuve viendo algunas cifras, y por ejemplo, una que me pareció que era como la más nítida, ¿eh? Cuando uno mira desde el año 90 en adelante, lo que se denomina el déficit primario o superávit primario, es decir, cuánto gasta el gobierno más allá de lo que recibe como ingreso antes de pagar intereses de la deuda, que eran muy importantes en los 90 y un poco menos después. Hay un deterioro que es realmente tendencial desde el año 90 en adelante. Y eso pasó por todos los gobiernos, pasó por Elwin, por Frey, por Lago, por Bachelet, por Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 2, etc. Entonces, cuando uno mira eso, lo que se sorprende de ver es que el deterioro para con Mario Marcel. Y eso yo creo que tiene un mérito, por supuesto que para en un nivel deficitario, no es que haya corregido completamente, hay una corrección el primer año, pero creo que sostiene una mejora, y yo creo que desde el punto de vista como de las finanzas públicas de largo plazo, me da la impresión de que eso va a ser algo relevante que se le va a reconocer en el largo plazo. Me parece que es valioso decirlo. Ahora, también te lo pregunto desde la perspectiva de, por supuesto, en un año electoral todo se polariza y se exagera un poco, pero, por ejemplo, cuando José Antonio Kast plantea un gobierno de emergencia por la crisis de seguridad, pero también económica, que el país, hay esta idea de que el país se está cayendo a pedazos, ¿cómo dialoga eso con valorar y poner en valor, como estás haciendo tú, la gestión de Mario Marcel en un área tan sensible como es la economía? Bueno, yo creo que acá hay un problema serio en temas de seguridad. Creo que en ese sentido sí es verdad. Creo que los que tenemos la oportunidad de estar muy expuestos a lo que está pasando en el resto del mundo, sabemos que este es un problema global. O sea, el Financial Times en las últimas 2 semanas ha publicado 3 dossiers completos dedicados a cómo el crimen está realmente expandiéndose de una manera organizada, sistemática, muy científica, por así decirlo. Entonces creo que es un error pensar que este es un problema de gestión puntual de este gobierno. Yo creo que es un problema mucho más grave que el que estamos enfrentando, y es un problema que requiere mucha consistencia en las políticas. Yo lo que esperaría, sin ser experto en el tema, pero lo que esperaría de cualquier gobierno que venga es que tome lo que haya hecho este gobierno y que construya a partir de ahí, y no piense que hay que votar todo para rehacer todo. Yo creo que el paradigma de Milei en Argentina es un pésimo paradigma para Chile. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la estructura, y acá me refiero a la estructura de las regulaciones económicas, financieras, uno mira lo que tenía Argentina después de 15 años de kirchnerismo, y la verdad es que eran regulaciones espantosas, terribles, cosas que eran absolutamente, digamos, no tenían ni pies ni cabeza. En cambio, las regulaciones chilenas, ¿uno de qué la critica? Uno la critica de sus excesos, pero no de que estén globalmente erradas. Entonces se les pasó la mano por acá, se dieron un gustito por este otro lado, y la suma de todo eso tiene una responsabilidad en el crecimiento bajo que tenemos hoy día. Pero no es una cosa que uno diga hay que agarrarlo todo y tirarlo a la basura, como lo ha hecho Milei y que le creyeron los argentinos. Porque efectivamente en Argentina hay un problema, creo yo, mucho más enquistado de mala regulación, de corrupción, de cooptación, cosa que no es el caso en Chile. Creo que hay que mirar el caso chileno con urgencia, con premura, con ardiente paciencia, para usar la expresión famosa de Neruda, pero hay que trabajar más bien, no con una motosierra, más bien con un bisturí. Creo que es el tipo de cosas que hay que hacer. Y eso es un trabajo que es más lento, es menos vistoso, y desde el cual uno tiene que empezar a construir a partir de. Creo que eso es una lección que Chile tiene que sacar bien para adelante. Ahora hablemos del crecimiento, que ha sido uno de los temas que también se le critica mucho al gobierno, que estamos en un crecimiento que está estancado, que no es suficiente, a pesar de que, por supuesto, sabemos que el estancamiento en el crecimiento lleva más de una década, ¿no? Y traspasa varios gobiernos.
Justamente antes de su renuncia, el ministro Marcel estaba celebrando que las cifras para el segundo trimestre de crecimiento eran bastante mejores que lo proyectado y que entonces se piensa que podría el gobierno llegar a un 2,5% de crecimiento, que es bastante mejor que lo que se le decían sus detractores, digamos, que se podía lograr. Desde el punto de vista estrictamente del crecimiento, ¿cómo evalúas tú la gestión de Marcel? Bueno, creo que no logró cambiar mucho. Creo que claro, le tocó un periodo muy complejo, como fueron los dos procesos constituyentes, el final del primero, la transición entre el primero y el segundo. En ese contexto, la verdad es que es muy difícil que la economía se pudiera dinamizar. O sea, cuando todas las reglas del juego están siendo discutidas, es muy difícil hacer apuestas de muy largo plazo. Va a haber o no un Estado plurinacional, va a haber o no Senado, va a haber o no un sistema de justicia paralelo, distinto al tradicional. Yo creo que tenía mucho sentido que el sector empresarial de alguna forma parara las inversiones, como de hecho ocurrió, a la espera un poco que se resuelvan todas esas incertidumbres. Y eso no se logró corregir rápidamente después. Yo creo que el gobierno entró en una serie de políticas que creo que eran inconsistentes con la idea de estabilizar institucionalmente el país. Y eso me parece que le jugó una mala pasada en términos de la capacidad de la economía de recuperarse y de volver a crecer. Pero es lo que hay que hacer ahora. Lo que hay que hacer ahora es justamente como estabilizar institucionalmente el país. Este país creo que uno no se logra dar mucho cuenta, pero llevamos 5 años con demasiadas malas noticias, demasiados shocks negativos, y yo creo que lo que hay que hacer es realmente hacer un gran acto de acción colectiva, por así decirlo, donde se convoque a trabajadores, que se convoque a empresarios, que se convoque al gobierno para sacar esto adelante. Esto no se va a sacar a las patadas, no se va a sacar haciendo referencia a lo que pasó en la semana con los hinchas de la U, no se va a sacar encerrando a algunos y que termine en una batalla campal. Esto se va a sacar con diálogo y con colaboración. Yo creo que el que venga tiene que tener ese espíritu para sacar el país adelante. Pero Guillermo, además de lo que estás planteando, tenemos que hablar del desempleo, que está muy alto, sí. 8,9%, y la cifra para las mujeres mucho más alta aún, de 9,9%. Pero ¿cómo sacar adelante esos acuerdos en un momento polarizado en que además la candidata de centro izquierda perdió la primaria y por lo tanto la candidatura que representa el oficialismo pertenece al Partido Comunista, aunque representa una coalición, por cierto, más alta, más amplia? Y desde el punto de vista de la derecha, bueno, la candidatura que está hoy día con las mayores posibilidades de ganar la elección es la candidatura de José Antonio Kast, que es una candidatura de ultraderecha o de nueva derecha, como se llaman ellos. De cualquier manera no es una candidatura de centro derecha. Yo creo que tienes toda la razón y me encantaría tener una respuesta que uno diga, mira, esta es la solución, Paula, lo vamos a resolver de esta forma. Yo creo que no, desgraciadamente no. Quienes encabezan esos dos proyectos vienen de los extremos del sistema político, y me parece que el tipo de políticas que van a tener que implementar para poder convocar a todo el mundo de manera creíble, para que todo el mundo se comprometa con sacar el país de esta situación, para que los empresarios inviertan, para que los emprendedores se atrevan y tomen riesgos, para que los trabajadores colaboren y sean parte de este nuevo proceso de crecimiento. Creo que va a ser un arte grande. Yo realmente no tengo la respuesta, pero creo que tiene razón que viniendo los dos candidatos principales hoy día de los dos extremos, cuesta mucho armar un diálogo, más bien un mensaje político coherente con un espacio de diálogo. Guillermo, analicemos las propuestas que hay hoy día sobre la mesa en materia económica de cara a lo que acabas de describir como el diagnóstico y lo que tienen que abocarse a hacer quien sea quien encabece la primera magistratura. Partamos por el comando y la campaña y el programa de Janet Jara, que fue muy criticado por los economistas de centro izquierda, del cual tú eres un representante muy destacado, trabajaste en varios gobiernos de la concertación, además de ser académico, desde la centro izquierda. Fue muy criticado eso y fue de hecho calificado por Carolina Toá como un programa kirchnerista. Esas 7 páginas, bueno, han cambiado, hay cosas que se han corregido en esta nueva versión. ¿Te da garantía a ti este nuevo programa, con las cosas que se han sacado y con lo que se ha agregado, de que puede ser un programa que convoque a la inversión, al crecimiento, a que haya mayor empleo? A mí me da la impresión, por lo que pude leer del documento, que lo que está escrito en general sí, pero tiene contradicciones. Por ejemplo, nosotros acabamos de subir, bajo este gobierno, se le subió la tasa de cotización al empleador
en 7 puntos durante 10 años. Se le redujo la jornada laboral básicamente en un 12%, paulatinamente, pero se le reduce. Y por otro lado, se aumenta el salario mínimo. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que es contradictorio con la idea de pedirle al sector empresarial un esfuerzo nuevo, renovado, de inversión, de apuesta, esta propuesta del ingreso medio, del ingreso vital de 750.000 pesos. Ya no es un salario vital, entonces ahora se dice es un ingreso vital que tiene dos fuentes de financiamiento. Uno es el salario, pero no sabemos hasta dónde va a subir, y lo segundo es el tema de los aportes gubernamentales. Entonces, tenemos problemas en el mercado del trabajo, estamos con una tasa de desempleo que es 2 puntos más alta, al menos 2 puntos más alta que la que debiera ser, y por lo tanto me parece que eso amerita medidas de urgencia económica, me parece importante. Y lo segundo es que por el lado fiscal tampoco tenemos tanta holgura. Entonces, el concepto de ingreso fiscal que está en el programa es interesante, es atractivo teóricamente hablando, pero en la práctica, en el año 2025, 26, 27, a mí me parece que es realmente muy difícil de hacer. Y no es lo que hay que partir haciendo. Creo que lo primero que hay que hacer es que la economía estabilice en un ritmo de crecimiento en torno al 4% como mínimo. Como tenemos capacidad ociosa, particularmente en el mercado del trabajo, eso quiere decir que, y particularmente en el lado femenino, entonces quiere decir que podemos hacer muchas cosas para reactivar el empleo y por lo tanto generar crecimiento por el lado de la oferta y por el lado de la demanda antes de plantear esas cosas. Y es a eso lo que yo me refería cuando digo que hay que priorizar hoy día más bien aquellas medidas que promuevan el crecimiento antes que aquellas medidas que promuevan la corrección en la distribución del ingreso. Pues esas medidas de corrección de distribución del ingreso, siendo deseables, tienen un costo en crecimiento. Sí. Entonces, primero pongámoslas, pero una vez que ya estemos creciendo, no antes. Ahora, a los economistas de centroizquierda, las y los economistas, en general han tenido distancia con la candidatura de Janet Jara. De hecho, costó mucho encontrar a una persona que se hiciera cargo, Luis Eduardo Escobar. Y tengo entendido que también te sondearon a ti y que decidiste no participar en ese comando. ¿Por qué, Guillermo? ¿Cuál es la diferencia tan grande, siendo que la centroizquierda, la democracia cristiana, donde tú has sido parte de toda tu vida, está hoy día en una lista unitaria con el gobierno, trabajaron juntos en la nueva mayoría? ¿Qué es lo que hace tan distinto esta vez? Yo creo que la centroizquierda no ha hecho una especie de revisión de conciencia, por decir, parece como medio religioso, pero una especie de revisión de conciencia de cómo se ha gobernado en los últimos años. Y yo creo que habiendo hecho cosas extraordinarias, yo soy muy solidario de todo lo que se hizo, en particular en los gobiernos que me tocó participar, el de Elwin, el de Frey, el de Lagos y los dos de Bachelet. Me parece que soy solidario con eso, incluyendo los errores que creo que se cometieron. Pero sí creo que tenemos que darnos cuenta de que ha tenido costos, y no es que no haya tenido costos. Y hoy día el costo lo estamos viendo en problemas de crecimiento, problemas de empleo, problemas de marginalidad. Creo que es muy claro, por ejemplo, los problemas de vivienda. Estamos hoy día con teníamos prácticamente resuelto el problema de los campamentos hace 15 años atrás, y hoy día estamos de vuelta en realidad con un déficit gigantesco. Entonces, me parece que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer por delante. Y yo creo que esta candidatura no está en estos minutos, no ha hecho esa reflexión. Creo que está siguiendo un poco con la misma lógica con la cual veníamos, y a mí me parece que eso es complicado. Yo creo que a uno como economista después le van a decir, bueno, ¿tú qué opinas de lo que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer cosas bastante distintas de lo que se están planteando hoy día. Creo que hay que ampliar los énfasis, creo que hay que liderar a la ciudadanía hacia entender que el progreso económico es necesario y que se logra con determinados ingredientes, que se logra con responsabilidad, que se logra con esfuerzo, que se logra con toma de riesgo, que se logra con respeto, que se logra con convivencia. Y yo no veo que eso esté hoy día muy encima de la mesa. Entonces, yo digo, ¿para qué? No tengo respaldo yo suficiente como para poder plantear una agenda que a mí en realidad me interprete y me soporte. Entonces prefiero mirarlo de afuera y ahí estoy. Ahora, otros economistas destacados como tú se han manifestado por Evelyn Matei, o, como dijo José Gregorio, expresidente del Banco Central y decano de la FEN, que así como estaban las cosas se sentía más cercano, creo que estoy repitiendo, parafraseándolo bien, a la candidatura de Evelyn Matei. ¿Te pasa eso mismo a ti?
Yo creo que hay cosas en el programa económico de Evelyn Matei, lo que se ha podido ver, pero más o menos lo que uno ve por las conversaciones que ha tenido, que me parece que son interesantes. No son estrictamente lo que yo haría si estuviera en una posición así, porque me parece que persiste todavía un ideologismo muy fuerte respecto de la desconfianza del Estado, del rol del Estado en la economía. El extremo, por supuesto, es Kaiser, un poco menos Kast, pero también en el caso de Matei. Y yo creo que, cuando uno mira los países que han sido exitosos, es que miran el uso de las políticas públicas con mucho pragmatismo. Y creo que eso es lo que nos falta enormemente en Chile. Entonces, por el lado de la centroizquierda, creo que ha faltado un examen crítico de cómo se han llevado esas políticas públicas, pero por el lado de la derecha creo que persiste también un ideologismo anti del rol del Estado que me parece que es sumamente que limita mucho las posibilidades de crecimiento y limita mucho las posibilidades de que el Estado juegue un rol de coordinación de acciones económicas entre privados, de promoción de ciertas iniciativas, de convocar, que es muy importante esto, convocar a que la gente reme un poco para el mismo lado. Cuando uno dice el Estado no hace nada y todos los privados van cada uno por su lado, esto es como un buque que cada uno tira, rema para donde se le da la gana. Hay que buscar la forma de convocar a que todo el mundo reme más o menos para el mismo lado. Y eso es un rol del Estado que no es solo el discurso, que todos los candidatos tienen algún discurso, es también políticas públicas que efectivamente le den soporte a ese remo en la misma dirección. Si estoy entendiendo bien, entonces tu desafección con la candidatura de Janet Jara no implica que te hayas pasado a la candidatura de Evelyn Matei. No, pero si tú me preguntas hoy día, en la primera vuelta, ¿es una opción votar por Evelyn Matei? En principio me parece que es una opción. Ya. ¿Es la opción que tomarías ahora? No, no lo voy a tomar ahora, pero claro, porque está esta lamentable ambigüedad que hay respecto a la dictadura que se trató de zanjar, fíjate, de una forma que a mí tampoco me gustó, porque cuando Sebastián Edwards hace el punto de que a él le gustaría que se aclarara ese punto, en lugar de que la candidata entendiera que esa era una inquietud del país y que había que responderle al país y aclararle al país esa cuestión, le responde a él. Me parece fantástico por Sebastián, pero la verdad es que lo que importa acá es la posición que tenga ella respecto del país. Yo creo que eso es algo que a mí en lo particular también me complica, y en la última semana vimos que desgraciadamente el punto volvió a resurgir. Exactamente, por las declaraciones de Juan Sutil justamente aquí a Matilde Burgos en CNN, ¿no? Que abre el punto de nuevo. ¿Te parece que perjudica esas declaraciones de Juan Sutil, en particular el hecho de que personas como tú desde la centroizquierda pudieran votar por Evelyn Matei? Sin duda complica mucho. O sea, yo creo que hoy día somos muchos, yo he conversado con mucha gente de nuestro sector que nos sentimos huérfanos, nos sentimos un poco en tierra de nadie, y eso es realmente complejo. Ahora, estos son momentos fértiles también para que uno pueda hacer reflexiones, para que uno pueda empezar a discutir ciertas cosas, y espero que nos demos el tiempo y el espacio para poder hacer esas discusiones, esas conversaciones. Ahora, la democracia cristiana sí que está en un momento muy complejo, ¿no? Por un lado está esta adhesión a la candidatura de Janet Jara, la lista con ellos. Por otro lado, el presidente Frey, ¿no? Una figura tan importante del partido, está diciendo esto contradice completamente los principios de la democracia cristiana, además de que los han expulsado de varias democracias cristianas internacionales por lo mismo. ¿Cómo ves tú esta situación y sobre todo, Guillermo, de cara a quienes ya se fueron a hacer otros partidos, demócratas amarillos, en que también están viendo cómo es la realidad al otro lado, digamos, que también presenta complejidades? Claro, cuando uno mira las democracias cristianas a nivel mundial, son en realidad organizaciones más bien de centro-derecha que de centro-izquierda. Entonces, ¿para qué hablar de una que esté aliada con un gobierno de izquierda propiamente tal y con una posición tan desmejorada? Yo creo que eso efectivamente a la ADC le ha generado un problema. Y yo creo que parte de la pérdida de adhesión es que no ha logrado posicionarse como una centro-derecha progresista, por así decirlo. Que también existe, en el mundo existe eso. Yo hago clase en Francia, vivo mucho en Francia, y hay una parte de la derecha francesa que es súper progresista, en el sentido que cree en un Estado social y democrático de derecho, y que cree en un Estado de bienestar, y que no tienen problema con eso. Yo creo que acá se ha restado esa posibilidad de pensar que también puede existir una fuerza que sea
de esa naturaleza acá. Yo creo que eso es algo que ya pasó, ya no se hizo, ya se desgregó el choclo, por así decirlo, y así que eso no va a recuperarse. Pero creo que el país tiene que de alguna forma ver cómo se recupera una fuerza de ese tipo, genuinamente democrática, inambiguamente democrática, inambiguamente a favor de una economía de mercado e inambiguamente a favor de un Estado social y democrático de derecho. Me parece que esa es una mezcla que pareciera que es escasa, pero me parece que es absolutamente necesaria. Tú has alertado bastante, Guillermo, también sobre el nivel de la deuda y la trayectoria de ese endeudamiento que ha seguido Chile. La candidatura de Evelyn Matei y de José Antonio Kast prometen recortes importantes, 6.000 millones de dólares en el caso de Kast, 8.000 millones de dólares en el caso de Evelyn Matei. Además, esta última plantea congelar el empleo público. ¿Es realizable eso? Te lo pregunto porque cuando uno habla con exministros de Hacienda, lo que dicen es fácil decirlo, pero después es difícil recortar. No dicen los programas mal evaluados, pero la verdad es que es difícil encontrar esos espacios de tanto dinero para recortar. Yo encuentro que es súper difícil, creo que es algo que hay que hacer siempre. A mí me da la impresión de que una forma de pensar esto es un poco distinta. Es decir, la productividad en Chile debiera estar creciendo al 1, 1,5%, 2%, con suerte. Yo creo que el gasto público debiera todos los años hacerse un recorte más o menos equivalente a ese monto. O sea, cuando uno hace el presupuesto, digo, ¿cuántos gastos quiero hacer? Pero al gasto ya existente, Ignacio Briones tenía esta idea del presupuesto base cero. A mí me parece que esa cuestión no funciona porque las demandas y la inercia del gasto público es enorme. Entonces yo preferiría decir, en los próximos 4 años, voy a hacer un esfuerzo de un 1% al año de cierre de programa, 1% al año. Entonces lo puedo hacer, lo puedo programar. Eso me parece que 1% al año es algo que es factible de hacer. Yo le puedo exigir a cualquier servicio público que me asegure que va a ganar en productividad, y se lo puedo pedir a cada uno de ellos, a razón de 1 o 2% al año. Me parece que eso es perfectamente factible. Plantearlo así como cifras rimbombantes, 8.000 millones de dólares, creo que les va a costar mucho hacerlo, creo que le va a generar mucho rechazo al interior del sector público. El sector público son los stakeholders que van a quedarse. Los funcionarios públicos saben que todo el resto pasa y se van y ellos se quedan. Entonces hay que involucrarlos. Bueno, muchos son inamovibles además. No solo porque son inamovibles, porque en general hay mucha inercia en todos los sectores públicos del mundo. O sea, son habitualmente inerciales. Si no reconocemos que eso es así, entonces creo que vamos a estar errando la receta. Yo trataría de convencer al sector público de que ellos son parte de la solución y que eso involucra reducción de gasto del 2% al año, por ejemplo, por los próximos 4 años. 8% de reducción durante 8 años me parece que es algo factible de hacer. Creo que hay que plantearlo nuevamente, insisto, no con el complejo que nos está de alguna forma dando Milei, porque nos recuerda los ajustes de los años 80. Yo creo que a mucha gente, sobre todo de derecha, le huele, Milei es como valiente, Milei es como el choro del barrio, porque está haciendo algo que hizo Chile hace mucho tiempo atrás. Nosotros somos en realidad una economía bastante más desarrollada, con niveles de institucionalidad mucho mayor, y por lo tanto la forma de ajustar el gasto, la forma de hacer que el Estado colabore a que la economía funcione mejor es muy distinto de lo que están haciendo los argentinos. Me parece que para Argentina está bien probablemente. Yo creo que Milei tengo una mirada crítica por sus dichos, por su forma de trato con la gente, pero por lo que está haciendo no del todo. Pero en Chile es distinto. Este es otro país, tiene otro nivel de institucionalidad. No es el modelo para Chile. No, para nada. Y me parece que en las recetas que están dándose en la candidatura de Kaiser, de Kast, y un poco menos en Matei, pero en las tres, está un poco este complejo mileísta. Yo creo que eso es un error. Por último, Guillermo, se nos está acabando el tiempo, pero hablemos de desempleo. 8,9%, 9,9% en mujeres. Se habla además del aumento del desempleo ilustrado, que es muy complejo en un país que tiene una cantidad importante, gracias a la gratuidad, de jóvenes universitarios. Y además, aumento de la informalidad. Las últimas cifras son bastante preocupantes, sobre el 30% de informalidad, que se atribuye justamente a estas leyes laborales. No sé, digamos, hay también acá distintas visiones, pero se atribuiría a las 40 horas, al aumento del salario mínimo, entre otras razones. ¿Cómo crees tú que es un debate racional para quien le toque enfrentar esto? Desde el gobierno, digamos, desde ahora, desde la sucesión del ministro Marcel, pero también desde la persona que sea la próxima presidenta o presidente de Chile. Bueno,
creo que hay que partir por decir que es muy difícil que esto se supere con tasas de crecimiento per cápita del 0,8% como en la última década. Entonces, evidentemente que tenemos que pasar a algo más parecido a un crecimiento en torno al 4 para que el per cápita sea en torno al 3. Y muy distinto 3 de 0,8. Es muy distinto la posibilidad que se tienen de expansión, no solo los sectores tradicionales, sino que también los no tradicionales, la posibilidad de que haya espacio para que se desarrollen los emprendimientos. Muchos de la informalidad que estamos viendo ahora son emprendimientos. Uno va, por ejemplo, al Parque de los Reyes el fin de semana y es un mare magnum de gente que vende cosas, mare magnum, una cosa pero monstruosa de gente que está vendiendo cosas. Son pequeños emprendimientos y uno se pregunta, pero ¿por qué están ahí y no en un empleo de otra naturaleza? Puede haber algo de leyes laborales, puede ser. Puede haber algo de regulaciones sectoriales que hace que sea un poco más complejo ciertos emprendimientos, por ejemplo, en el rubro de la alimentación, en el rubro no sé, de alguna otra cosa. Bueno, además de las mafias, que evidentemente eso me parece que hay que sacarlo, pero por el lado positivo de las cosas, yo diría. Pero creo que lo otro es que cuando la torta crece muy poquitito, queda muy poco para repartir entre los nuevos. Entonces creo que eso forma parte esencial de la superación de este problema. Para generar empleo, para resolver los problemas de informalidad, tenemos que volver a crecer en torno al 4%. Yo creo que 4% en los próximos años es algo factible de hacer. Y que cambiaría completamente la realidad, ¿no? Yo creo que cambiaría bastante, le daría nuevamente una dinámica, yo creo que nuestra economía fundamentalmente, con los excesos regulatorios que hay y que habrá que corregir, pero que fundamentalmente es una economía con bastantes elementos de sanidad. Y si uno compara nuestra economía no solo con los vecinos de la región que están llenos de problemas, vean lo que está pasando en Perú con los temas también de narcotráfico, lo que está pasando en Colombia con los temas de la cocaína, los problemas que tienen allá. O sea, entonces yo creo que Chile tiene muchas cosas a favor, muchas cosas a favor. Entonces no caigamos en la tentación de decir, hay que tirarlo todo a la mugre por un complejo respecto a lo que está haciendo Milei. Nosotros debiéramos ser menos espectaculares, pero más eficaces en sacar el país adelante. Guillermo Larraín, muchas gracias por esta conversación. Un gusto, bueno, que esté muy bien. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.